Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Seguimos tratando los circuitos de diodos en serie paralelo. En este caso traemos el siguiente diagrama, una fuente de alimentación y hay dos diodos en paralelo, uno de hecho de silicio y otro de germanio. Se nos pide encontrar la tensión V sub 0 de salida en el punto donde está amarrada la resistencia con respecto a tierra. Lo primero que hay que hacer es pasar esto a un diagrama, como siempre, a un diagrama donde nos indique qué diodo está polarizado. Idealmente, como vemos aquí, nuestra fuente de alimentación, que es positiva, con respecto a los dos diodos que vienen en paralelo, idealmente pensaríamos que ambos diodos conducen, ¿sí? Es decir, que los dos estarían en circuito cerrado, conduciendo. Pero recordemos que el germanio, cuando conduce, tiene punto 3 y el de silicio tiene punto 7 cuando están en estado de conducción, lo cual me arrojaría algo que no puede ser lógico, ya que en los circuitos es claro que los voltajes en paralelo, las caídas deben de ser las mismas, por lo tanto no puede ser así. Debo de razonar esto de otra manera. Y la manera es la siguiente. Recordemos que la fuente, hay un punto, hay un estado de la fuente, voy a poner aquí viene siendo básicamente el valor del voltaje, el voltaje por los diodos y aquí la corriente por los diodos. Debe de haber un punto exacto en donde, recordemos la curva del diodo, más o menos viene así, y luego viene el estado de conducción del diodo de silicio. El diodo de silicio se enciende a los 0.7 voltios, mientras que el de germanio se enciende a los 0.3 voltios. Entonces, de tal manera que va a pasar lo siguiente. Cuando la fuente se enciende, tiene que pasar de 0 a 12 voltios. En un instante, incluso imposible de medir, puede ser en el orden de los milisegundos, pero tiene que pasar de 0 a 12 voltios. Cuando pasa, va a pasar primero por punto 3 antes que punto 7. Y justo cuando esté pasando en punto 3, el diodo de germanio es el que se activa primero, sin dejar oportunidad a que se encienda el diodo de silicio. Es decir, justo cuando pasan los 0.3 voltios, se da la siguiente situación. 0.3 voltios, se enciende el diodo de germanio y rápidamente la corriente tiene que circular a través de él. Ya que circula, no da lugar a que los 0.7 le dé tiempo al diodo de silicio encender, y por lo tanto el diodo de silicio se queda en circuito abierto. Entonces los 0.3 voltios se quedan en el diodo de germanio y la corriente circula de la siguiente manera. Circula de esta manera, pasando a través de los distintos elementos. El voltaje que me piden es en este punto, V sub 0, 12 voltios. Lo único que hago es emplear la ley de voltajes de Kirchhoff a través de los distintos elementos, las distintas caídas de voltaje. Empiezo por la fuente, sería menos 12 voltios, más la caída del diodo de germanio, 0.3 voltios, más voltaje V sub 0, que es el que nos piden sobre la última resistencia, igual a 0. Despejando el voltaje V sub 0 me doy cuenta que son 12 voltios menos 0.3 voltios. Y de esta manera encuentro rápidamente cuánta tensión cae sobre la resistencia, 11.7 voltios. Puedo también encontrar la corriente y después aplicar la ley de Ohm. Es el mismo proceso, sin embargo es un proceso más sencillo. De esta manera razonamos que cuando se enciende el diodo de germanio, que es primero, 0.3, automáticamente la corriente encuentra un camino, y el camino es el diodo de germanio. Cuando toda la corriente pasa por ese lado, después cuando llega a 0.7 se puede encender el diodo de silicio, pero ya no se cierra, porque ya la corriente sigue un solo trayecto, sigue un camino. Entonces ya no es necesario cerrar el diodo de silicio en los 0.7. De esta manera razonamos circuitos paralelos con diferentes diodos.